Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la clase de razonamiento verbal del tema del día de hoy. A los demás, por favor, pedirles que enciendan sus cámaras, si no, sus audios y el chat por el Zoom para el momento de tomar en cuenta su participación. Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy singular porque tiene mucho que ver lo que es con despertar nuestro propio criterio y de razonamiento al poder desarrollar algunas actividades, no solo actividades, sino al buen desenvolvimiento que podemos tener nosotros en la sociedad, en el entorno con las demás personas, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema del signo lingüístico, ¿está bien? El signo lingüístico. ¿Alguna vez alguien había escuchado algo sobre ese tema? Sobre el signo lingüístico. ¿Qué me dices? Por favor, coméntame por el chat. Sí, yo espero. Claro, exacto, ¿no? La respuesta que me da acá por el privado del Zoom, ¿no? El signo lingüístico tiene mucho que ver lo que es con la comunicación, ¿no? Al yo poder comunicarme, voy a poder entender y voy a poder interpretar lo que quiero saber sobre un tema. En este caso, el signo lingüístico, ya como forma general, no solo como palabra, estamos hablando de un signo que se divide en dos partes, que tenemos el significante y en este caso el significado. Cuando nosotros mencionamos lo que es significante, estamos mencionando o haciendo referencia a lo que significa una palabra. Por ejemplo, en este caso, a la imagen que observan aquí, que es una flor. Entonces, esto es el significante. Si nosotros vamos a hablar ahora del significado, en este caso el significado que tiene esta palabra de significante, estamos hablando sobre el significado de la palabra flor. ¿Qué es lo que significa? Brote de muchas plantas formado por hojas de colores del que se formará el fruto, ¿verdad? Estamos hablando sobre un significante y sobre un significado, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden observar, miren, en la palabra plato, observen cómo es que la palabra de por sí tiene cinco, cinco letras, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra plato? A ver quién me lo dice, ¿cuántas sílabas? Correcto, tiene dos sílabas, ¿verdad? Y en letras, cuando nosotros hablamos sobre letras, estamos hablando lo que hace referente a, por ejemplo, a ver, no, aquí, ¿no? La palabra plato. Miren, tiene cinco letras, ¿ya? Pero si lo separamos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cada letra tiene un sonido. ¿Está bien? Miren, la primera letra, el sonido, su sonido es P. Segunda letra, su sonido es L. La tercera, el sonido que adquiere de una vocal, que es A. La cuarta, T, consonante T. Y por último, otra vocal, que tenemos lo que es la O, ¿verdad? Sí. Cada letra tiene sonidos, ¿verdad? A esto, al momento de juntar las palabras, obviamente nos sale un sonido propio. En este caso es plato. Si nosotros mencionamos la palabra plato como un significante, estamos hablando
de un objeto, ¿verdad? ¿Cuál sería el significado la de plato? ¿Quién me dice qué significa un plato? ¿O qué creen ustedes para que pueda servir un plato? ¿Qué me dicen? Correcto, muy bien, Paola, ¿no? El plato sirve para poder yo servirme en mis alimentos, ¿verdad? El plato podemos decir como significado que es un objeto, puede ser de caucho, de porcelana, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre un significante, que es decir, la palabra y un significado. Por ejemplo, acá pueden observar que tenemos una imagen de una, ¿cómo se llama esa imagen? ¿Qué creen que es? Es una, la imagen que observan aquí que estoy señalando. Una flor. Correcto, ¿no? Es una hamburguesa, ¿no? Alguna vez hemos comido una hamburguesa, ¿no? Entonces, el significante es lo que observamos aquí. Es de por sí la imagen y la palabra que representa. Es una hamburguesa. Entonces, ahora vamos al significado que adquiere esta imagen o esta palabra, que nos dice que es un alimento que consiste en un trozo de pan abierto en dos mitades. Correcto, eso es cierto, ¿no? También podemos decir que es un pedazo de pan que tiene tomate, lechuga, queso, carne, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando mencionamos lo que es en el signo lingüístico, cuando mencionamos lo que es un significante y un significado, como pueden observar aquí en el primer esquema de su ficha, ¿no? Y ahora vamos a lo que es conocer las características de este signo lingüístico, ¿no? Como todo tema también tiene características. Ahora vamos a comenzar con las características del plano. ¿Qué quiere decir? Que este signo lingüístico está compuesto por dos planos. Recuerden los que ya habíamos mencionado, el significante y el significado. ¿Está bien? El significante de la expresión, tal como suena la palabra, y el significado del contenido, lo que significa esta palabra. ¿Está bien? Significante palabra, significado contenido. Contenido o concepto, como ustedes gusten. ¿Ven? Y cuando hablamos en una de las características que tenemos lo que es lineal, más que todo se refiere a los elementos que este signo presenta unos con otros. En este caso, a la forma de hablar, el espacio y la escritura de una manera ordenada, de una manera lineal. ¿Está bien? Estamos hablando de esas características. Luego tenemos las características de arbitrario. Dentro del arbitrario, más que todo se refiere entre el significado y el significante, ambos, pero que no responden a ningún motivo. Se establece de modo, más que todo, que cada lengua usa el mismo significado y un significante distinto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá pueden observar, ¿qué observan aquí en esta imagen? ¿Qué es aquí? Hay una mano, Miss. Correcto, es una mano. La mano, ¿qué acción está realizando esta mano? Correcto, una mano. ¿Qué acción está realizando? Si yo hago este movimiento, como observan aquí en la pantalla, ¿qué estoy haciendo? Está saludando, Miss. Correcto, ¿no? Yo estoy saludando, ¿verdad? Entonces, la acción de yo al mover mi mano y poder saludar, estamos hablando de un significante. Pero, ¿qué quiere decir dentro de las características de arbitrario? ¿Qué quiere decir? Que esta acción de yo saludar a alguien, cada lengua o cada idioma tiene su modo de darle un significado distinto. ¿Está bien? El significado es lo mismo, porque si yo hago esto en cualquier parte del mundo, significa un saludo, ¿verdad? Estoy saludando. ¿Qué es lo que cambia aquí? El significante, cambia lo que está acá. Estamos hablando de esto. Pero profesora, ¿cómo va a cambiar si es un saludo? Fácil, ¿en qué sentido cambia? En su idioma. ¿Está bien? Miren, acá pueden observar que tenemos en el idioma castellano, hola. ¿Qué significa hola? En el idioma, por ejemplo, acá inglés, que tenemos hello, hello English.
y en otro idioma, pues, asiático, que es Tanichiwa, ¿no? Tanichiwa, ¿correcto? Entonces, esta es la diferencia entre arbitraria. Está solo diferenciando, en este caso, el lenguaje, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el significado obviamente es lo mismo, el significado es la acción de saludar, pero el significante cambia, en este caso en una lengua distinta. ¿Está bien? ¿Me lograron entender aquí en arbitrario? Yo sí, Miss. Correcto, muy bien, Pablo, muy bien, Selena. Lo demás igual, correcto. Entonces, esa es la diferencia, solo que está opuesto nada más. ¿Por qué? Porque como ya había mencionado, es otro idioma, es otro lengua, pero el significado es lo mismo. Aquí tenemos la otra que es mutable e inmutable. Cuando mencionamos en lo que es mutable, se refiere a un largo plazo y inmutable a un corto plazo. O sea, que no puede cambiar por sí solo. Es la diferencia, ¿no? Más mutable, más grande a largo plazo y inmutable a un plazo pequeño, ¿no? Que no se puede cambiar por sí solo. Ahora pasamos a lo que es el articulado. Aquí en el articulado, en este signo lingüístico, como observan aquí en la pantalla, se puede dividirse en pequeñas unidades, que son monedas, primera articulación, y fonemas, que es segunda articulación, como lo había mencionado aquí, cuando yo menciono plato, ¿no? Si yo lo separo así, como ustedes me dijeron, tiene dos sílabas, ¿verdad? Dos sílabas, pero si al momento de que yo lo separe de esta manera, se dan cuenta que cada letra tiene un sonido diferente, ¿no? Tiene un sonido diferente, a diferencia de otras palabras, ¿no? O de otras letras. Las otras letras, como por ejemplo, C, CS y Z, ¿no? ¿Qué me dicen de las palabras, de las letras C, S y Z? En una palabra, cuando yo menciono, por ejemplo, casa, aparte de casa tenemos eh, cebada. Y por último podemos tener, por ejemplo, un zapato, ¿verdad? Pregunto yo, la palabra casa, cebada, zapato, están escritas con C, S, C y Z. ¿Tienen el mismo sonido en estas palabras? No, Miss. El sonido, me refiero al sonido, no el significado. Casa, cebada, zapato. Hablo del. Ah, sí, pues, sí, son casi similares al sonido. Claro, cuando hablamos de sonido en sí, el sonido es parecido, es igual, pero si hablamos de escritura, obviamente es diferente, ¿no? Obviamente antes ya se había mencionado cuál es la diferencia si queremos darle un sonido distinto, ¿no? Por ejemplo, la S en una palabra para pronunciarlo correctamente, la S es más seco, ¿no? Como por decir casa, 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 ¿no? Más seco para que se pueda identificar el sonido de la S. Pero si hablamos, por ejemplo, de cebada, mayormente tienes que pegar un poquito más la punta de la lengua para que suene así como una serpiente, ¿no? Cebada, cebada, ¿no? Cebada, para poder yo identificar con qué está escrito correctamente. Mayormente esto lo trabajan en primaria, ¿no? Para que los niños puedan diferenciar entre el sonido un poquito y puedan escribir correctamente, ¿no? La S se pronuncia seco, así como está casa. Cebada, darle un poquito más suelto, ¿no? Como cebada, algo así, ¿no? Y en la Z, a pesar que se pronuncia igual, así aquí ya practicamos lo que es el sonido, pues, de manera como se pronuncia ya en lo que es de acuerdo a la Real Academia Española, ¿no? Que se menciona zapato, sa.
la punta de la lengua, doblarlo para pronunciarlo correctamente, ¿no? Que es zapato. ¿Me dejo entender sobre los sonidos que se da aquí? ¿Sí? ¿Lograron entender? ¿Tienen alguna duda? Correcto, está bien. Entonces, todo esto en sí, las tres palabras tienen el mismo sonido. Ok. Pero para poder identificar desde pequeños, tratamos de que suene y darle un toque especial, porque si se dan cuenta, cuando ustedes mismos mencionan, al decir yo cebada, practíquenlo ahí, hace que su misma boca se quiera alargar un poquito, como que cebada, algo así. Si se dan cuenta, pronúncialo ustedes, lo vas a hacer así. Y en el caso de la Z, sí, obviamente ya darle un tono adecuado, ¿no? Mayormente cuando se hace dictado, ¿no? Si yo digo zapato, se va a notar la diferencia. Que yo diga zapato, pues no suena más como una S, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando mencionamos lo que es el articulado. Hablamos de la articulación que se le da al significante, en este caso, para poder entender cuál es el significado. ¿Está bien? Ahora pasamos al tipo de significado. Tenemos la denotativo. En lo denotativo estamos hablando de que el significado, en este caso es literal de la palabra, es un concepto más que todo estricto, más firme, como por ejemplo aquí tenemos alza la mano para que podamos ver. Tenemos aquí la palabra mano, que es mano, parte del cuerpo humano, ¿verdad? Una mano es una extremidad, una parte del cuerpo humano. Si nosotros hablamos de manera connotativa, por ejemplo, nos dice que su significado o figura hace alusión a la palabra, que quiere decir que le está dando un sentido que le atribuye en un contexto determinado. Para que se entienda más rápido, vamos a interpretarlo en el ejemplo aquí. ¿Está bien? Porque como ya había mencionado, definición podemos darlo sí, pero más claro es entenderlo con ejemplo. Miren, aquí en lo denotativo observan, aquí por ejemplo, voy a agrandar un poquito más para que puedan visualizarlo. Aquí en lo denotativo, ustedes van a observar que dice, alza la mano, en este caso, para que podamos ver. Mano, denotativo, significa parte del cuerpo humano. Y si hablamos de connotativo, mano significa apoyo, ¿no? Me das una mano, cuando alguien se cae, dice, ¿no? Me das una mano, le das una mano, se apoya en tu mano y luego se levanta, ¿verdad? ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia entre el significado denotativo y connotativo? ¿Sí? ¿Me lo confirman? Correcto, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Denotativo, significado de palabra. Recuerden eso. Es el significado de la palabra. Mano, parte del cuerpo humano. Connotativo, en este caso, denle una alusión, que es aludido, ¿no? Una alusión a la palabra. En este caso, mano es apoyo, en connotativo. ¿Está bien? Aquí, miren, agrega una pequeña nota que dice, el contexto es determinante para identificar el tipo de significado. ¿Ok? Contexto. ¿A qué contexto se refiere Miss? ¿Qué contexto? ¿Cómo yo puedo identificar cuál es su significado? Aquí, miren, aquí tenemos un ejemplo que acá. ¿Logran visualizar esto? ¿Sí? Aquí. Miren, nos dice que el contexto ayuda a identificar mucho su significado. ¿Ok? ¿Me confirman por audio? ¿Logran ver la imagen que tengo aquí? Ah, no, Miss. A ver, déjame buscar.
¿Logran visualizar ahora? Sí, Miss. Ya. Miren, cuando en el otro texto se menciona lo que es este, el contexto, me va a ayudar a poder identificar el significado, se refiere a esto. ¿Qué observan aquí, en esta imagen? Una mochila. Ya, una mochila. ¿Su significado cuál será? Si es una mochila, en base a lo que ustedes observan. Lo que puedo observar ahí adentro de la mochila son cuadernos y en lo exterior sería como que una regla naranja, un lápiz y un plumón rosado. Correcto, a esto quería llegar cuando se menciona que vas a poder identificar el significado de acuerdo al contexto, se refiere a que tienes que ser muy observador con lo que estás mirando, ¿no? Porque de por sí, este es un significante que es una mochila. Pero ¿qué mochila será? ¿Será una mochila escolar? ¿Será una mochila de viaje? ¿Mochila de trabajo? ¿Mochila de excursión, diversión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta mochila? Como ustedes mismos me lo han descrito, tiene libros o cuadernos, tiene lápiz, regla y lapicero, ¿verdad? O plumón, como se puede observar. Entonces, ¿qué significado será? ¿Qué mochila será? ¿Qué me dicen ustedes? Mochila escolar. Correcto, esto es una mochila escolar. Muy bien, Paola. ¿Sí? Muy bien, Sayumi. ¿Se dan cuenta? A esto se refiere cuando quiere decir de acuerdo al contexto en el cual yo voy a poder reconocer cuál es el significado. ¿Ven? Hay que ser muy observador, hay que observar bien y luego identificamos bien lo que es el significado. Miren. Aquí tenemos otro, que los sinónimos son distintos significantes con semejantes significados. Pregunto, ¿saben la diferencia o saben qué significa sinónimos? ¿Qué son las palabras sinónimos? ¿Qué me dicen los sinónimos? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que son sinónimos? ¿Qué me dicen? ¿Recuerdan? Si no, no hay ningún problema, yo lo digo. ¿Cómo me podría repetirlo? Los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Ah, ¿me podría dar un tiempo para sacar mi diccionario que tengo aquí en una carterita? Sí, no hay ningún problema, yo espero. ¿Recuerdan clases de los sinónimos, los antónimos? Por ahí, cuando mencionamos lo que es, por ejemplo, acá nos dice, bueno, los sinónimos son distintos. Ah, ya mira, por lo que vi aquí en mi diccionario, a ver, palabras que tienen un significado similar o idéntico a otra palabra. Correcto, según esos son los sinónimos, ¿no? Sinónimos como, por ejemplo, flaco, delgado, paludo, ¿no? Que son sinónimos, son palabras que tienen el mismo significado, ¿no? A esto también se refiere mucho cuando dice los sinónimos son distintos significantes. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de significantes, palabras. ¿Ven? Se dan cuenta, ¿no? Si yo digo flaco, delgado, son diferentes las palabras, ¿no? Estamos hablando de las letras. Flaco, delgado, son diferentes, pero sus significados son iguales. ¿Ven? Lo mismo pasa aquí con el significante y el significado. También hace mucha relación con lo que son los sinónimos. ¿Ya? Aquí vamos a desarrollar, pero antes de desarrollar, vuelvo a preguntar nuevamente. Quizás alguien no haya entendido algo. Quiero que me lo hagan saber para poderles explicar de nuevo en lo que es el signo lingüístico, significante y significado.
Sí, se logró entender todo la explicación. Para mí, sí, Miss. Ya, muy bien, Sayumi, por el chat que me dicen los demás. Matías, Paola, Dayana, Marjorie, correcto. Paola, por acá me dicen que sí. Dayana, Sergio, confírmeme. Muy bien. Sí, correcto, está bien. Después de esta explicación, pasamos ahora a lo que es la primera actividad de aplicación. Recuerden que todas las actividades se envían al grupo de WhatsApp que está siendo creado, ¿sí? La primera actividad de aplicación tenemos es señala la alternativa correcta teniendo en cuenta las características del signo lingüístico, ¿ya? En este caso, la primera pregunta dice, en Estados Unidos la palabra niños se dice children, ¿verdad? Estamos hablando del idioma del inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué característica del signo lingüístico será esto? ¿Será lineal, arbitrario? Dime, Sayumi. Miss, tengo la respuesta. Sí, dime, no, no hay ningún problema, ¿me lo puedes decir? Sería la B, arbitrario. Ya, correcto, arbitrario. ¿Alguien tiene refutación a ello o desarrollamos de acuerdo a la ficha? Mira, si tienen dudas, revisen aquí en su misma ficha, porque nos dice dentro de las características. Aquí que habíamos dicho sobre arbitrario, que la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. ¿Por qué? Porque aquí era todo lo contrario, ¿verdad? Que el significado era lo mismo, pero el significante era diferente por el hecho de que cada palabra estaba escrito en otro idioma. Pero en sí el significado es lo mismo. Entonces la primera pregunta es lo que su compañera menciona, la alternativa B. Y así sucesivamente van desarrollando hasta la actividad número 5. ¿Está bien? ¿Les parece unos 7 minutos para que desarrollen? Y luego llamo para que me digan cuál es la respuesta. Me confirman. Ya, está bien. 7 minutos, desarrollen las actividades y luego llamo para que me digan cuáles son las respuestas que han marcado. Ya tenemos la primera, que es arbitrario. Ahora pasamos a lo que es la segunda. Sería lineal. A ver, dice, Cristina viaja al pasado y se encuentra con el Quijote. Este admirable por su belleza le dice, qué dama tan hermosa es, ¿no? Entonces, acá me dicen que es la lineal. Alguien que diga que es lo contrario. Como vuelvo a repetir, las características que tenemos aquí. ¿Ven? Quedan acá. Miss, Dime, Sayumi, te escucho. pero aquí en la oración de la segunda dice, qué dama tan hermosa eres. Sí, te explico. Mira, lo que pasa es que antes en los libros que se le da sobre, por ejemplo, libros antiguos, ¿ya? Se mencionan palabras como, por ejemplo, aquí les voy a poner la palabra maestro, ¿ya? Antiguamente se le llamaba maestro, ¿sí? Por el cargo que tenía. Entonces, todos estos palabras, antes la palabra, la H, estamos hablando de la H, ¿no? Porque aquí decía, qué dama tan hermosa, debería decir, ¿verdad? Pero antiguamente la H todavía no existía. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como
como el idioma castellano, tenemos lo que es una academia, que es la Academia de la Real Española. Esta academia es la que designa y la que va investigando cada cierto año y va identificando el significado de las palabras o va creando nuevas frases o va identificando nuevas palabras. Entonces, a lo largo del tiempo, si se habla en este caso de Quijote, que son pues un libro muchos años atrás, en sí la palabra es hermosa, que significa hermosa. ¿Ven? Y con el largo del tiempo, ya poco a poco se ha ido identificando, por así decir, creciendo lo que es la letra H. ¿Ven? ¿Me dejo entender, Sayumi? Sí, mi ya entendí. Ya, a eso se refiere. Así que esto en sí debería decir hermosa, pero no le quise cambiar lo que está escrito en el libro, por eso se quedó con hermosa. ¿Sí? Aquí en el ejercicio número 3 tenemos: Andrés no describe a un ser mitológico, cabeza de toro y cuerpo humano, pero no recuerda el nombre. ¿Qué parte del signo lingüístico no recuerda? ¿Será el significado, el significante, la descripción, situación o señal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la respuesta correcta? Matías, Matías, puedes escribir por el chat, no hay ningún problema. Dime, Sayumi. ¿Sería significado? Correcto, Sayumi. Significado. Mira, vamos a volver a leer de nuevo, ¿ya? Acá dice: Andrés nos describe a un ser mitológico para, para que se pueda entender mucho mejor, ¿ya? Un ser mitológico, la palabra mito significa algo que puede ser verdadero o algo que puede ser falso. Lógico es estudio, entonces estudio de un mito, ¿ya? ¿Qué dice? Cabeza de toro y cuerpo humano, pero no recuerda el nombre de qué lo es, qué parte del signo lingüístico no recuerda. Miren, habíamos mencionado que acá el significante es la palabra por el cual se le da y el significado es lo que describe de la palabra. ¿Ves? Sayumi, ¿te lograste dar cuenta? Sí, mis Entonces la respuesta correcta es significado. significante, porque el significado ya lo tenemos. Mira, observa aquí, el significado es cabeza de toro y cuerpo humano. Pero ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál crees que es? Un minotauro, ¿verdad? Ah, ya, mis, es que eso le decía para asustar a mis amigas de pequeña, y pues ya no me acuerdo tanto de eso. Ah, claro, no, no te preocupes, pero en sí lo que se falta aquí es el significante, ¿no? El nombre que identifican, porque el significado en sí es cabeza de toro y cuerpo humano, ¿verdad? Y el significante es un minotauro, ¿no? Que es un ser mitológico que existió en la edad o la era griega, ¿no? O es lo que se menciona. En la actualidad dicen que han visto, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Sí? A ver, los demás por el chat pueden participar. Recuerden que todas las clases están siendo evaluadas, están siendo monitoreadas por el Zoom y están siendo registradas. Ya pasamos al ejercicio número 4.
Dice, Mariel quiere cambiar el nombre de juguete por el de chapa. ¿Qué característica del signo lingüístico se lo impide? Estamos hablando de impedir algo. La premis inmutabilidad. A ver, vamos a buscar qué es inmutabilidad. Por lo que es pequeño, ¿te refieres a eso, Sayumi? También dice arbitrariedad. A ver, vamos a resaltar dónde está arbitrariedad. Relación entre el significado y el significante. Estamos hablando acá sobre idiomas y aquí sobre largo y corto plazo. Vamos a simplificar la pregunta, ¿les parece? Acá dice, Mariel quiere cambiar el nombre de juguete. ¿Qué significa juguete? ¿Quién me lo dice? Juguete, su significado. ¿Qué es un juguete? Un objeto con lo cual los niños juegan, Miss. Correcto, eso es un juguete, ¿no? Y acá quiere cambiarle las características por uno que es chapa, ¿no? Juguete, chapa. ¿Qué características del signo lingüístico se lo impide? O sea, no deja que este juguete pase a lo que es el chapa. Estamos hablando de ello. A ver, el Zoom se va a cortar, por favor ingresa. Comenzamos aquí para poder pasar a la siguiente actividad. Desarrollan las dos actividades, ¿sí? Las dos preguntas, mejor dicho, y ya mandan de evidencia al grupo. Miss, por lo que yo leí aquí al principio de la ficha, aquí en la D dice mutable e inmutable y ¿Ya? dice es mutable a largo plazo, reacción social. Se refiere al mutable, pero en inmutable dice es a corto plazo, un individuo no lo puede cambiar por sí solo. Claro. Entonces, ¿qué característica del signo lingüístico se lo impide, Sayumi? In- a ver, mister, inmutabilidad, pues como les dije. Claro, correcto, Sayumi. ¿Ven? Poco a poco, leyendo, se van a ir dando cuenta ustedes de cuál es la respuesta, en este caso la respuesta correcta, ¿no? Miss, como me dijo que no era cierto, hasta busqué en mi diccionario. Bueno, en los dos. No, yo dije que si alguien tenía otra respuesta, quizás me refería a eso. No, pero sí está bien que busques, que indagues y Ah, que, ya. claro, Sayumi. Las cinco lo desarrollan ustedes solos. Ahora pasamos a lo que es la actividad de extensión. Miren, observen aquí, dice, encuentra la siguiente sopa de letras las características del signo lingüístico, ¿sí? Ok, mi. Sí, este es más fácil, más divertido y más entretenido para ustedes que van a buscar estas características dentro del sopa de letras, ¿sí? Lo buscan, será 4 minutos y está bien, y luego lo vamos encerrando juntos, ¿ya?
Quien ya encontró las 6 palabras, me avisa, le doy el control remoto para que puedan señalar aquí dentro del Petiletra, ¿sí? ¿Lograron encontrar las 6 palabras que me dicen? Ya encontré el lineal, me faltaría biplánico. Ya, correcto. Los demás lograron encontrar las palabras. Ya está bien, muy bien. Correcto. Ya encontraron casi la mayoría de las siguientes palabras. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es la actividad de, en este caso, las actividades de evaluación. Miren, observen aquí para poderles explicar bien y que puedan entenderlo. La primera actividad es, escribe el significante correcto para los siguientes significados. ¿Qué quiere decir? Que van a escribir cuál es el significado de la oración, ¿sí? Como acá, por ejemplo, tenemos, ya miren, como por ejemplo acá pueden observar la primera significado que dice local destinado a reclusos de presos. Miren, aquí ya está desarrollado la primera que es el significado. ¿Ok? La palabra cárcel es significante, recuerden, y lo que está aquí es el significado. ¿Está bien? La resolución, obviamente, acá, lo que ya había mencionado antes, que es la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, el significado establecido corresponde al significado cárcel. Prisión, también con otro nombre se le conoce, ¿no? Prisión, cárcel. Y aquí, en la 8 tenemos bola de material elástico que le permite botar y que se usa en diversos juegos y deportes. ¿Cuál será su significado? Significante, perdón. ¿Cuál será? Pelota, Miss. Correcto, la pelota. ¿Ven? Y así sucesivamente van a ir respondiendo cuál es el significante de cada significado. ¿Está bien? Está muy fácil y muy entretenido para ustedes para que puedan reconocer también algunos sinónimos, algunas nuevas palabras. ¿Está bien? Aquí en la 13, mira, si se dan cuenta, esto ya es otro ejercicio que nos dice, Joan es un tigre en matemáticas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta?
Aquí, desde el número 11, tenemos algunas palabras que están en negrita. Aquí tenemos lince, plantado, plantado, tigre y tigre. ¿Ven? Acá en la última, para que se puedan guiar, dice, Joan es un tigre en matemáticas, que se le agregó en este caso una de las características que es connotativo. Nació un tigre blanco en el zoológico. Estamos hablando de algo denotativo. ¿Recuerdan la diferencia entre connotativo y denotativo? Hicimos resaltar mucho lo que son las manos. ¿Recuerdan aquí? ¿Ven? Que habíamos dicho de las manos, que si hablamos de en forma denotativa, la mano es parte de un cuerpo humano. Y si hablamos de un connotativo, mano, estamos hablando de lo que se asemeja a la acción, ¿no? La mano que realiza como apoyo. Aquí sucede lo mismo en estas oraciones. Miren, el lanzador tiene ojos de lince. ¿Será connotativo o será denotativo? El lince es un felino muy misterioso. ¿Denotativo o connotativo? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí ustedes van a poder diferenciar cuál de los dos es connotativo y cuál de los dos es denotativo. Correcto, acá ya me dieron una respuesta connotativo, ¿no? Y así van a poder identificar y van a colocar aquí las alternativas correctas. ¿Está bien? Y lo mismo aquí. Bueno, aquí ya esto tenemos el significado y aquí van a colocar el significante. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa? Ahora pasamos a la actividad de evaluación, ¿ya? En esta actividad de evaluación, aquí tienen una para desarrollar y la segunda que ya está desarrollado. ¿Cómo lo van a desarrollar? Vamos a guiarnos de este ejemplo. Mira esto. En las siguientes imágenes yo voy a escribir una expresión denotativa y una expresión connotativa. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, en la tortuga. En la denotativa estamos poniendo lo que es corres como tortuga, acelera el paso, ¿no? Y connotativa tenemos la tortuga puso sus huevos en la playa. ¿Ven? Se dan cuenta que en la primera oración se está indicando el término de la tortuga. O sea, corres como una tortuga, acelera el paso. Yo puedo decir, eres un monstruo en la computación, ¿no? Por así decir. Cuando hablamos de denotativo, hay que recordar que estamos hablando del término de la tortuga, más no de su significado de la tortuga. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Miss. Ya, correcto. Denotativo, estoy utilizando las palabras para hacer referencia, muy bien, Paul, para hacer referencia. Pero si yo hablo de connotativo, estamos hablando ya del significado real de lo que es una tortuga. En este caso es un animal, ¿verdad? Entonces, aquí lo mismo van a realizar en la figura del mono. Van a hacer dos oraciones denotativas y connotativas de acuerdo al ejemplo que está aquí. Guíense por el ejemplo que está acá, ¿está bien? Y lo mismo aquí con las imágenes. Tenemos una estrella y un sol, ¿sí? Y al final, ustedes pueden observar que tenemos un esquema resumido sobre el signo lingüístico. ¿Está bien? Esto es un esquema práctico y fácil para que ustedes lo puedan tener ahí en sus fichas, que les hace mención a las características que presenta este signo lingüístico y también sus aspectos y sus significados, ¿no? Como el significado significante, carácter mutable, que es a largo plazo, el inmutable a corto plazo, y en este caso el carácter articulado por morfemas y fonemas, los sonidos que hemos diferenciado, ¿se acuerdan? Separados y que cada letra tiene un sonido distinto, ¿sí? Esto sería todo por el día de hoy en lo que es al signo lingüístico referente al razonamiento verbal. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda referente a alguna actividad que se les está dejando para poder resolver sus dudas? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ya, por el chat me dicen que no, todo claro. Pregunto por aquí. Sayumi, todo claro. Dayana, Marjorie. Muy bien, Dayana. Marjorie. Sí, me quedó claro, perdón por no responder, estaba avanzando algunas cosas de mi otro curso. Sí, no te preocupes, Sayumi. Iván, Paola, todo claro. Sí. Claro, mis. Ya, perfecto, jóvenes, perfecto. Entonces, espero la actividad, como hago mención, en el grupo de WhatsApp. Tómense su tiempo, no se apresuren, lo importante es leerlo bien, entenderlo bien, para que así puedan dar una respuesta correcta y no una errada. ¿Está bien? Sí, dime, Sayumi. Mis, y los links de los grupos de las tareas, ¿cuándo lo envían? Si no lo han enviado todavía, me lo envían a mi WhatsApp privado, no hay ningún problema. Yo voy a No, insistir. no han enviado los links del grupo de las tareas. Oh, entiendo. Entonces voy a insistir en ello para que les hagan, les envíen de una vez, ¿sí? Y si no, me lo mandan a mi WhatsApp privado, no hay ningún problema. Ok, mis. Ya. Está bien, jóvenes, que tengan buen fin de semana, compórtense bien en casa, ayuden en casa, cumplen con todos sus deberes y cuídense bastante. Nos vemos.